Bienvenidos a nuestra meditación con misioneros del amor de Dios en Tustin, California. Hoy vamos a meditar en la desobediencia de Adán y Eva a Dios. ¿Alguna vez te has imaginado vivir en un mundo donde la humanidad viva en constante obediencia a Dios? Imagina lo bello que sería ese mundo, un mundo como el jardín que Dios les dio a Adán y Eva para que vivieran. Pero tristemente, desde el principio de la existencia de la humanidad, no hubo ni hay obediencia a Dios. Si la caída de la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva a Dios hubiera ocurrido en nuestros tiempos, los humanos difícilmente podrían medir o ver las trágicas consecuencias de la falta de desobediencia de Adán y Eva a Dios en nuestros días. Es posible que la mayoría de la humanidad no lo viera como una falta, ya que la desobediencia a Dios de parte de los humanos ha prevalecido y prevalece entre ellos. Y debido a este acto de desobediencia a Dios, el mundo entero y la humanidad continuarán sufriendo las tragedias y maldades que están entre nosotros, que fueron y siguen siendo causadas por una humanidad que ha vivido y vive en desobediencia a su Creador. Ahora, tómate un momento para calmar tu mente y atraer tus sentidos dispersos hacia la presencia de Dios. Respira profundamente, inhalando y exhalando tranquilamente. Deja que tu mente se aclare mientras te concentras en tu respiración y olvidándote de todas las distracciones que te aparten de vivir y sentir la presencia de Dios. Trata de conectar tu alma con tu Creador, que está tan cerca de ti como tu propia respiración. Sigue respirando y pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, esencia pura y infinita de Dios, fluye en mí con tu luz divina, sanadora y purificadora, y ayúdame a ser obediente a mi Dios, Creador y amoroso Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, ven y quédate para siempre conmigo. Ahora meditemos en la palabra de Dios, la caída del ser humano. Génesis 3, del 1 al 13 y pasamos al 21, dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor caminaba en el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó:
escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Palabra de Dios. Ahora meditemos cuidadosamente sobre este pasaje que describe la caída de la humanidad. ¿Qué tenemos que aprender? Tómate un momento para reflexionar sobre el hecho de que Dios siempre ha buscado a su pueblo, es decir, a sus hijos, a pesar de la desobediencia hacia Él. Ahora imagina y visualiza la escena. Un hermoso jardín, el jardín más bello que pudieras imaginar, con toda clase de árboles frutales, hermosas praderas cubiertas de bellas flores con majestuosos colores. Imagina también hermosos ríos y lagos llenos de aguas limpias y cristalinas. Escucha el canto inocente y puro de las aves que cantan. Observa los animales que son criaturas inocentes viviendo en armonía. Sigue observando muy lentamente. Ahora busca en el centro del jardín. ¿Qué es lo que puedes ver en el centro? ¿Puedes ver el árbol que representa el bien y el mal? Un árbol hermoso y resplandeciente, lleno de frutas llamativas para comerse. ¿Qué se encuentra ahí? Fija tu mirada en ese árbol y busca muy lentamente. ¿Qué más puedes ver en ese árbol? Hay algo más sobre el árbol. Pero, ¿qué es? ¿Puedes ver la serpiente que ágilmente se descuelga del árbol? No te dé miedo y obsérvala. Ahora busca a Adán y Eva. ¿Dónde están ellos? ¿Qué tan cerca están del árbol? Ves que no están muy cerca, pero de repente ves que Eva se acerca al árbol. Observa a la serpiente que empieza el diálogo con Eva. ¿Puedes escuchar qué le dice? ¿Te puedes dar cuenta que Eva le pone mucha atención? Puedes escuchar que en el diálogo la serpiente está sembrando cizaña y duda, cuestionando a Eva con el mandato que Dios les ha dado, diciéndoles que no comieran de ese árbol. La serpiente le hace creer a Eva que Dios les está escondiendo una verdad muy importante y que no quiere que ellos sepan la verdad del bien y del mal. Ahora, tristemente, ve cómo Eva le cree a la serpiente y toma una fruta del árbol y empieza a comerla. Y también le da a Adán, que está cerca de ella. Ve a la serpiente llena de satisfacción y orgullo porque ha hecho que Eva y Adán desobedezcan a su Creador que les ha dado todo. Ahora observe el rostro de Adán y Eva. ¿Cómo se ven después que han desobedecido a Dios al comer el fruto del árbol prohibido?
puedes darte cuenta que sus rostros han cambiado totalmente y tienen un rostro lleno de miedo, vergüenza y desamparo. Ve cómo corren a esconderse entre los árboles porque se dan cuenta de su propia desnudez y se cubren con hojas de higuera. ¿Qué pasa después? Dios cada tarde venía a pasar por el jardín, a pasear por el jardín y a pasar tiempo con ellos. Ahora imagina que está cayendo la tarde. Visualiza a Adán y Eva que siguen escondidos. Escucha la voz de Dios que llama a Adán. ¿Dónde estás? Visualiza a Adán que temeroso y lleno de vergüenza contestó: escuché que andabas por el jardín y me escondí porque estoy desnudo. Ahora ve el rostro de Dios que le pregunta: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Reflexiona en lo que contestó Adán. Culpando a Eva le dice a Dios: la mujer que me diste de compañera me dio del fruto y lo comí. Dios le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y Eva, tratando de disculparse, culpa a la serpiente de haberle engañado para que comiera del fruto. Sigue observando el rostro de Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué te dice la expresión de su cara después de ver que sus hijos lo han desobedecido, a pesar de que les había dado todo, y una sola cosa él les había pedido: no comer del fruto del árbol prohibido? Ahora ve cómo Dios les hace vestiduras de piel y cubre su desnudez. Reflexiona que a pesar de su desobediencia, Dios los sigue amando y se compadece de ellos. Sigue meditando y permite que la sabiduría divina de estas palabras se profundicen en tu corazón y en tu alma y resuenen en tu espíritu. Ahora reflexionemos en lo que Eva nunca debió hacer. En primer lugar, Eva nunca debió escuchar a la serpiente, tampoco ponerse a dialogar con ella, porque el enemigo, para hacerte caer en la desobediencia a Dios, se va a valer de muchas artimañas y mentiras, e incluso nunca te va a presentar algo que es malo como realmente lo es, y que va contra lo que Dios manda. Vemos también que Eva no debió creerle a la serpiente todas las mentiras que le dijo. Eva tampoco estaba conforme ni contenta con todo lo que Dios les había dado a ella y a Adán. Reflexiona en que todo lo que había en el hermoso jardín estaba a su disposición, excepto una sola cosa, un solo árbol. Ellos podían disponer de todos los árboles del jardín, menos del árbol prohibido que se encontraba en medio del jardín. Medita en que Dios les había dado todo lo que ellos necesitaban y aún así no estaban contentos. Otra falta de Eva fue que no le preguntó a Adán qué pensaba él de lo que la serpiente decía, sino que, sin consultarle, comió la fruta del árbol prohibido y le dio también a él. Ahora meditemos en el error de Adán. Adán tenía que haber reprendido a Eva por haberse dejado engañar por la serpiente y no comer del fruto prohibido. Tristemente vemos que no lo hizo así y también comió de ese fruto.
reflexionemos en que Adán y Eva, al escuchar a Dios que viene a buscarlos, se esconden. Pero, ¿por qué se esconden? Se esconden porque al desobedecer a Dios, se han dado cuenta que han cometido el error más grande de su vida. Ya nada es igual. Ellos han cambiado y creen que pueden esconderse de Dios. Vemos cómo Dios sigue llamando a Adán hasta que Adán le contesta. Ahora Adán está lleno de miedo. Pero, ¿cuál es la causa de su miedo? El pecado, que es la desobediencia a Dios, lo ha llenado de miedo y lo lleva a esconderse y a separarse de Dios. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente de su desobediencia a Dios. Medita en que su pecado fue dudar y no obedecer ni creerle a Dios y querer ser como Él. Ahora reflexionemos en Dios y la decepción que Adán y Eva le han causado. Dios les había dado todo lo que ellos pudieran necesitar y también venía a pasar tiempo con ellos, no los dejaba solos y se deleitaba con su compañía. Pero también vemos que ellos no estaban totalmente satisfechos con lo que Dios había escogido para ellos, y dejándose engañar por el demonio que se les presentó como serpiente y les sembró la duda, cayeron en la más grave desobediencia a Dios que causó la caída de toda la humanidad. Sigamos meditando en este pasaje de la Biblia, que es una historia de la gracia y el amor de Dios que tiene para nosotros y que no merecemos, porque a pesar de que somos desobedientes y malagradecidos a Él, Él nos sigue amando. Reflexiona en esta historia que trata exclusivamente del amor de Dios y es el primer relato de Dios interactuando con los humanos en toda la Biblia. Dios conocía los errores que habían cometido Adán y Eva, pero en lugar de avergonzarlos, cubrió su vergüenza, los vistió en lugar de exponerlos. Los humanos hacemos todo lo contrario, ya que en vez de ver las faltas de nuestros semejantes con compasión, los juzgamos y exponemos sus pecados e incluso a veces hasta nos burlamos de ellos. Dios hace todo lo contrario. Él cubre los pecados de la humanidad con amor y compasión. Te invito a confiar en Dios y ante tus faltas y desobediencia a Él, no corras a esconderte. Al contrario, cuéntale todos tus pecados, ya que Él no te juzga ni te juzgará. Por lo contrario, si confías en Él, te abrazará con su amor sanador y purificador. Reflexiona en que Adán y Eva se alejaron de Dios, eligieron desobedecerlo, eligieron vivir la vida a su manera. Pero la primera respuesta de Dios es llamarlos, ir hacia ellos y cubrir su vergüenza. Quizás te sientas un poco como Adán y Eva en tu propia vida. Es posible que te sientas que te has alejado de Dios o que has ido demasiado lejos como para merecer su gracia. Pero en este pasaje de la Biblia vemos que no hay nada demasiado lejos o demasiado malo para Dios. Si bien es posible que hayas cometido errores graves, debes de saber que aunque hayas cometido alguna falta o desobediencia a Dios, no te escondas o trates de esconderte como Adán y Eva. Al contrario, preséntate ante Dios con un corazón arrepentido,
ya que Él te sigue amando y nunca se alejará de ti. Recuerda que nunca estamos demasiado lejos del alcance de Dios. Él siempre está más cerca de ti de lo que tú te imaginas, y nada está fuera de la mirada de sus amorosos ojos. Y en el primero que pone su mirada es en ti, y nada de lo que hagas será suficiente para que Él se aleje de ti. Mientras consideras lo que realmente significa el perdón y el amor incondicional de Dios, medita hoy sobre cómo este amor y perdón se dirige hacia ti. No importa lo que hayas hecho, estés haciendo o harás, Dios siempre te busca. Él te acepta con tus defectos y fragilidades y quiere salvarte de la esclavitud del pecado que te separa de Él. Tu quebrantamiento y debilidad no lo alejan, al contrario, lo acercan. Recuerda que Dios se manifiesta en los débiles y su gracia y misericordia es infinita y no tiene límites. Te invito a confiar en Dios. Mi Dios y mi todo, gracias porque nunca te rindes y sigues buscando a tus hijos, e incluso cuando nos alejamos de ti, cegados por nuestras propias pasiones, ambiciones y deseos desenfrenados de la carne, que nos arrastran a vivir en desobediencia hacia ti. Tu amor a nosotros es más grande que nuestra propia iniquidad o maldades perversas e injusticias. Tú nos sigues amando y vas y nos buscas hasta que nos encuentras. Ayúdanos para vivir en constante obediencia a ti, y si por nuestra imperfecta humanidad caemos en desobediencia a ti y nuestra propia vergüenza y miedo no nos dejan regresar a ti y corremos a escondernos como Adán y Eva, te suplicamos, Padre Celestial, que vayas a buscarnos y nos liberes y nos cubras nuestras faltas y pecados con tu infinito amor. Gracias porque tu amor siempre se extiende hacia todos nosotros. Ayúdanos a volver a ti hoy y siempre y a ser dignos y merecedores de vivir en tu santo reino y ser sembradores de tu infinito amor. Amén.